Dentro de los errores más graves que hay cuando se lee los textos sagrados judeocristianos es pensar que la Biblia es un texto histórico. Incluso cuando intenta ser histórica, la Biblia no requiere que esto ocurra. Y eso fue un problema que aconteció relativamente hace poco, donde se cogía, por ejemplo, lo que es el Génesis y se equiparaba con la geología y con el tiempo geológico y se especulaba que cada cuestión que Dios iba haciendo tenía una respuesta en el mundo real. Sin embargo, las personas que escribieron los textos sagrados no estaban pensando ni en historia natural, ni en geología, ni en astronomía, ni nada que se le parezca. Los textos bíblicos son textos teológicos que intentan explicar la fe de muchísimas personas y el comportarse de una manera adecuada. Probablemente nunca se les ocurriera a ellos pensar que discursos como los que estaban construyendo iban a ser tema de debate en el futuro en función de si eran o no, digamos, reflejo de una realidad histórica. Entre esas cosas, las más comunes está el arca de Noé, por ejemplo, que ya es muy... el mito es exquisito, es muy interesante. Sabemos que proviene de mitos sumerios, pero que no tenemos que observar el suceso como si se nos estuviera contando una historia real, digámoslo así. Y en realidad lo que intenta es darnos un mensaje. Probablemente Noé se trate de una especie de limpia de la maldad y una reconstrucción del mundo a través del agua, como fue la propia construcción de Dios en el Génesis 1, donde el mundo es construido a través del agua. Entonces, ese tipo de relatos, ese tipo de teología, por decirlo así, obedece a principios teológicos de enseñanza y probablemente tenga más que ver con el comportamiento de la gente para explicar ciertas razones. Job es otro de los textos que es extremadamente interesante, donde a pesar de que es clarísimo el libro y da una respuesta muy contundente sobre la realidad teológica de los judíos, y claro, el relato de Job es más antiguo que incluso la propia cultura, digamos, de Judá, hebrea. Pareciera que la gente como que solo coge lo que quiere, solo empieza a leer Job y reniegan de Job y se inventan características de Job que no tiene. Y a pesar de que se soluciona, como digo, se cierra el arco en el propio libro, la gente pareciera seguir debatiendo cosas que se intentaron cerrar en ese momento. Está clarísimo que la persona o las personas, por lo general eran varias personas o muchísimas personas, las que escribían esos textos, pues querían decir alguna cosa que podría gustarle o no a un experto de la ley, por decirlo así, un sacerdote, un rabino, lo que quieras. Entonces los textos se iban modificando, iban cambiando las teologías, se contestaban unos textos con otros, por lo tanto iba madurando la idea de teología como una especie de ciencia bíblica o una especie de, bueno, sí, de saber eh, religioso, formal, porque la teología es una formalidad, no es una persona iletrada la que pueda hacer ese tipo de tratamientos a textos sagrados, sino que es gente que sabe muchísimo, que ha estudiado mucho y que intenta darle una nueva sazón a lo que lee. Entonces, de ahí incluso cuando leemos textos como Jeremías, que parecieran tener un anclaje histórico irrefutable, tenemos que poner los pies sobre el suelo y pensar a quién le escribía, por qué le escribía.
bajo qué circunstancias, qué le aterrorizaba, quiénes eran sus enemigos, qué era lo que quería decirles a ellos, quiénes eran sus aliados, qué estaba sucediendo en Judá en ese momento. Entonces, cuando se hacen esos análisis, nos damos cuenta que no es tan cierto. No, cierto en el sentido de que no es que se trate de un relato histórico, sino que una construcción literaria probablemente. Que es uno de los fallos también que tiene muchísima gente cuando lee, que no se da cuenta que la Biblia son textos bellísimos de literatura, de mitología, y que deben abordarse como tal. Esto no quiere decir que sea más falso o menos falso lo que dice. Al contrario, una persona que se dedica a observar la Torá o a observar los textos bíblicos como tal, debería saber discernir el contexto en el que se escribieron los textos y por qué, y sacar de ahí pues lo mejor que les sirva. Saber que esos textos no fueron escritos para personas de 2023 o 2024 o lo que sea. Y esto más bien fortalecería el saber, porque muchísimas veces hay gente inescrupulosa que viene a decirnos qué dicen esos textos y no son personas con un código moral y ético recto, sino que tienen intereses personales o de organizaciones donde cambian el significado de algunas partes de los textos para su bienestar particular y no la idea, digamos, depurada del bienestar y del adecuado funcionamiento de la sociedad. Entonces eso sería, no agarrar los textos bíblicos como literales, como si Dios de verdad le hubiera dictado a las personas. Puede que Dios los inspirara, pero no los inspiró para que los leyéramos literalmente, sino que es un libro de leyes, de directrices que hay que seguir.